Bienvenidos niños y niñas, esperando que estén bien en sus casitas, ya cuidándose junto a su familia, porque es la única forma de poder controlar esta pandemia, es quedándose en la casa, no hay otra opción. Y si vamos a salir con mascarilla, con jaboncito, lavarse las manos constantemente, porque así podemos frenar esta pandemia. ¿Ya? Hoy en día lo que vamos a hacer en nuestra cápsula es hacer una retroalimentación a la actividad formativa que ustedes realizaron y vamos a leer nuestro objetivo, que es comprender elementos fundamentales de la organización democrática de Chile, incluyendo la división de poderes del Estado, la representación a través de cargos de elección popular. Y la actitud es respetar y defender la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y apreciar la importancia de desarrollar relaciones que potencien su participación equitativa. Entonces vamos a seguir con nuestro primer ítem, múltiple, y nuestra primera pregunta es: la importancia del derecho a la ciudadanía de acuerdo a la Constitución Política de Chile es que a. Otorgar la facultad para votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias. B. La persona es reconocida como chilena ante el Estado. C. Permite que la persona pueda atenderse a los servicios de salud del Estado. Y D. Favorece a quienes tienen menos recursos para la compra de una vivienda. Nuestra respuesta correcta es B. La persona es reconocida como chilena o chilena ante el Estado. Pregunta: una de las principales atribuciones del Congreso Nacional es A. Gobernar el país. B. Nombrar a los funcionarios públicos. C. Aprobar leyes. Y D. Administrar la justicia. Es la C. Aprobar leyes. Eso es lo que hace el Congreso Nacional. Y si se acuerdan, ya que ahora está tan en boga, ya el retiro del 10%. Para hacer ese retiro del 10% de las AFP, tuvo que primero pasar por la Cámara de Diputados, después del Senado, ya, y ahí aprobaron esta ley para que todos los chilenos puedan retirar su dinero y poder pagar las deudas, porque la pandemia nos ha hecho estar en una crisis también, no solamente de salud, sino que también económica. Entonces vamos a la pregunta 3. Sobre la base de lo establecido en la Constitución Política de Chile, el responsable de resguardar el orden y la seguridad pública: A. La escuela. B. El Estado. C. La familia. D. Las personas. Es el Estado. El Estado es quien no tiene que resguardar, cuidar y también proporcionar, ya, las cosas básicas que todo ciudadano debe tener, como una vivienda, salud, educación, seguridad, ya, lugares públicos. Todas estas cosas o esos elementos nos tiene que otorgar el Estado. Sigamos a la pregunta 4. ¿A qué concepto se refiere la definición anterior? Entonces tenemos que leer el siguiente texto. Define las atribuciones de los poderes públicos y consagran los derechos y libertades de los ciudadanos. Es el cuerpo de las leyes que establece la organización del sistema democrático chileno, siendo la primera fuente del derecho del país. Por lo tanto, A. Derechos humanos. B. La República. C. El Estado. Y D. La Constitución Política. Es la República de Chile. Pregunta 5. El Senado y la Cámara de Diputados representan al poder, ¿ya? Entonces está A. Judicial. B. Ejecutiva. C. Legislativo. Y D. Administrativo. Es legislativo. Es decir, que trabajan las leyes y las aprueban. Se eligen representantes para que tomen decisiones, ¿ya? Por eso uno tiene que ir a votar. Cuando hay elecciones presidenciales, cuando están las elecciones de los alcaldes, ya, todo eso uno tiene que ir a votar, pero obviamente teniendo la mayoría de edad, que son 18 años.
Pasemos a la siguiente pregunta. En una elección política, según la institucionalidad jurídica de la República de Chile, para el que el sufragio, es decir, el voto, sea legítimo, ¿qué tiene que ver? A. Solo vota quienes sepan leer y escribir. B. El Estado designa a los candidatos. C. Voten todas las personas que viven en el territorio. Y D. El proceso sea informado. Entonces nuestra alternativa es la D. El proceso sea informado. Porque la A. Solo votas quienes sepan ni leer y escribir. Claro, pero como dije anteriormente, tienes que tener 18 años para poder votar. ¿El Estado designa a los candidatos? No los designa. ¿Y votan todas las personas que viven en el territorio? Sí, pero también hay personas que viven en el extranjero y también votan, ¿ya? Por lo tanto, todo este proceso tiene que ser informado a la ciudadanía. Ahora, nuestra pregunta 8. Hay que analizar la imagen sobre la violencia escolar y selecciona la alternativa que resuelve el conflicto. Entonces aquí tenemos una imagen en donde hay un niño que asusta a otro niño, ¿ya? Por lo tanto, A. Intervenir violentamente para detener el conflicto. B. Informar sobre el conflicto y espera que llegue un adulto de la comunidad. C. Observa el conflicto y no haga absolutamente nada. Y D. Dialogar con el agredido y le enseña a defender por la fuerza. Aquí sería nuestra alternativa B. Informar sobre el conflicto y espera que llegue un adulto de la comunidad. Siempre si tenemos algún problema o tú ves o ustedes ven algún problema con algún compañero, siempre avisar al profesor jefe, ya o inspectoría o a convivencia escolar, pero no quedarse callados. Tampoco quedar mirando cómo le pegan a otra persona. Porque todo en esta vida tiene solución y no es por medio de la violencia. Ya, ahora vamos a pasar al segundo ítem, que es responder con una B si es verdadero o una F si es falso. Entonces nuestra primera pregunta es: ¿los senadores en Chile son elegidos por el presidente de la República? Falso. Nuestra respuesta es: el Senado está compuesto por 43 senadores elegidos democráticamente. Y la ley número 20.840 establece que habrá 50 senadores ahora para el 2021. El Senado se renueva alternativamente según el número de regiones y sea pares o impares. Ahora para el 2021 van a ser elegidos, ¿ya? Va a haber una nueva postulación de senadores, pero son las regiones que son con números impares. Pregunta 2. En Chile, todos los chilenos, sin importar nuestra profesión o clase social, tenemos los mismos derechos y los mismos deberes verdaderos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Acá en Chile no existe la esclavitud por si acaso, ¿ya? En otros países sí, pero son como la India, como China, que sí se da la esclavitud, pero de forma más oculta, pero sí se da, pero en nuestro país no, eso está prohibido y es penalizado por la ley, es decir, puedes ir a la cárcel por tratar de hacer esclavitud. 3. ¿Los derechos humanos son los mismos en todos los países del mundo? Estos varían de acuerdo al lugar en que vivimos. Verdadero. Los derechos humanos también suponen una obligación para los estados que deberán velar por su respeto. Los derechos universales son una garantía para la igualdad, la de no discriminación. Todo ser humano nace libre y en igualdad en cuanto a dignidad y a derechos se refiere. Si significa que nace libre, es que no nace esclavo. No es una persona esclavizada. ¿Ya? Tiene derecho a la libertad. 4. La democracia es una forma de opinar que nació hace pocos años atrás. Falso. El ejercicio pleno de la democracia implica que la ciudadanía debe estar democratizada. Una sociedad es lograr que todas las personas participen en la defensa de sus derechos. ¿Ya? La democracia no es algo de ahora. La democracia incluso empieza
de la época de los griegos. 5. Un gobierno democrático es aquel gobierno en que sus gobernantes son elegidos mediante votación popular verdadero. ¿Ya? Nosotros en este momento estamos en un gobierno democrático y el presidente fue elegido de manera democrática. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra respuesta es que nuestro país, la constitución política establece que el presidente sea elegido por votación directa, es decir, por sufragio, que las personas debemos ir a un establecimiento y votar, y por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. 6. Chile está organizado políticamente por poderes del Estado que se encuentran divididos por 4 poderes. Falso, ¿ya? El Estado está dividido solamente de 3 poderes independientes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder legislativo reside en el Congreso Nacional, que es quien ve las leyes. El poder judicial tiene la responsabilidad de administrar la justicia de nuestro país y el ejecutivo es el presidente o la presidenta. Ya depende de la persona que esté a cargo. Entonces Chile solamente tiene 3 poderes. 7. La Declaración de los Derechos Humanos fue creada por los países de América Latina en el año 1945. Falso, ¿ya? La Declaración de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito súper importante en la historia de los derechos humanos y es elaborada por cada representante de todos los países del mundo y fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, es decir, en Francia, el 10 de diciembre de 1948. ¿Por qué se hizo esta Declaración de los Derechos Humanos? Después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el año 1945, en donde se violaron, ya murió muchas personas. Entonces se hizo esto por el derecho de las personas, el derecho humano, ya que todos no pueden llegar y arrebatarte tu vida porque sí, o porque eres de una raza distinta o de un color distinto, sino que somos todos iguales ante la ley y ante la vida. Y por último, mis niños, muchas gracias. Ya un abracito con todo mi cariño les dejo y a quedarse en casita que pronto ya nos vamos a ver. Es la única forma que tenemos, es quedarnos en casa. Muchos besos y cariños. Hasta pronto.